Hay lugares donde los muertos nunca se van del todo, y a veces, cuando uno los ve, es porque ya han puesto los ojos en ti. ¿Qué harías si los vieras frente a tu puerta? Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en ti quiere saber lo que otros prefieren olvidar. Suscríbete ahora porque aquí no solo contamos historias, revivimos lo que nadie se atreve a contar. Y si ya sentiste escalofríos en los primeros segundos, dale like, porque esto apenas comienza. Me llamo Roberto. Toda mi vida he vivido en la Sierra Norte de Puebla, en un pueblo que casi no sale en los mapas. Somos gente sencilla, de campo. Aquí, las noches son largas, los caminos solitarios y las leyendas pesan tanto como las piedras que forran las calles. Nunca creí en aparecidos. Esas cosas me parecían cuentos para asustar a los niños. Mi abuelo sí creía, y siempre advertía, y cuando los veas, no les contestes, no los sigas, no les devuelvas la mirada. Yo, por supuesto, me reía, hasta aquella vez en que todo cambió. Fue hace 3 años. Yo trabajaba de velador en una vieja escuela primaria, la Miguel Hidalgo, un edificio colonial del siglo XIX. La escuela estaba medio olvidada, con techos altos, ventanas de madera y un corredor largo de piedra gris que daba a un patio interior. De día era un lugar bonito, de noche era otra cosa. Me ofrecieron ese trabajo por necesidad. Mi esposa estaba enferma y necesitábamos el dinero. Era fácil cuidar que nadie se metiera, dar rondines y cerrar bien las puertas. Pero el horario era maldito, de 7 de la noche a 7 de la mañana. La primera semana no pasó nada, solo el crujir de la madera vieja y los ruidos normales de un lugar antiguo. Pero la segunda noche de lunes, algo empezó a cambiar. Eran como las 2 de la madrugada. Yo estaba en la caseta, tomando café, cuando escuché pasos en el corredor de piedra, pesados, lentos, como de botas grandes. Salí con mi lámpara, pensando que algún borracho se había colado. ¿Quién anda ahí?, grité. Silencio. Avancé hasta el corredor. La lámpara iluminaba las paredes grises, las macetas viejas. No había nadie, pero los pasos seguían. Justo detrás de mí, me giré de golpe. Nada, ni sombra, ni viento. Me dije que era mi imaginación, que era el sueño, y regresé a la caseta. Pero ahí fue cuando lo vi por primera vez. En el reflejo de la ventana de la caseta, al fondo del corredor, había una figura. Alta, flaca, vestida con un abrigo negro largo. No le veía la cara, solo sabía que me estaba mirando. Salté de la silla, me giré, y ya no había nada. Me pasé el resto de la noche temblando, machete en mano. A la mañana siguiente pedí que cambiaran las cámaras del corredor, pero nadie me hizo caso. Los otros veladores decían que yo estaba viendo cosas. Eso pasa cuando uno le da importancia a lo que no debe, me dijo don Lupe, el jardinero viejo. Tú no los busques, ellos solos llegan. Pensé en renunciar, pero el dinero era necesario. Volví la noche siguiente, nervioso. Esa vez fue peor. A las 3 en punto, la misma hora, los pasos volvieron, más claros, más lentos, y esta vez, acompañados de un susurro. Roberto, era mi nombre, susurrado con una voz hueca, de ultratumba. Sentí un frío que me heló la sangre. Agarré la lámpara y el machete y corrí al corredor. Y ahí estaba otra vez, el hombre del abrigo negro, parado al fondo, inmóvil, como una estatua. Pero esta vez sí le vi el rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Donde debía haber cara, había un hueco negro, como un agujero, y de ese agujero salía el susurro. Roberto. Intenté correr, pero no pude moverme. Estaba pegado al suelo, como si 1000 manos invisibles me sujetaran. Entonces lo escuché en mi cabeza: ya casi es tu hora. Con un esfuerzo sobrehumano, logré gritar. No sé cómo, pero algo me soltó. Caí de rodillas y corrí como loco hasta el portón. Ahí me quedé hasta que amaneció, sin atreverme a volver a entrar. Al día siguiente,
Le conté todo al director. Pensé que me iban a despedir, pero lo que me dijo me heló aún más. No eres el primero que lo ve, dijo con voz baja, ni serás el último. Ese hombre ha estado aquí desde antes que fuera escuela. Los viejos le llamaban el aparecido del corredor de piedra. Dicen que murió en esta tierra, y que busca compañía. Quise dejar el trabajo, lo intenté, pero esa noche, no pude dormir en mi casa. A las 3 de la madrugada, escuché los pasos. En mi patio, cuando salí, había marcas de botas en la tierra húmeda. Desde entonces, supe que ya no importaba huir. Algo se había pegado a mí, y lo peor, estaba por comenzar. Después de aquella noche, ya no fui el mismo. Dormía mal, tenía pesadillas con el corredor de piedra, con pasos que nunca se detenían, con esa figura sin rostro que me susurraba cosas que no quería entender. Lo peor fue cuando empezó a seguirme. No importaba si estaba en la escuela o en mi casa, siempre a las 3 de la madrugada, el aire se volvía helado, y los pasos resonaban en alguna parte. Al principio creí que me estaba volviendo loco, pero mi esposa, Clara, también lo escuchó. ¿Qué es ese ruido, Roberto?, me preguntó una noche, temblando. No le quise contar todo, no quería asustarla más. Le dije que serían ratas, madera vieja, mentiras, pero entonces, las huellas. Una mañana, Clara salió al patio para colgar la ropa, gritó. Cuando corrí a verla, estaba pálida, señalando el suelo. En el barro húmedo, había un rastro claro de huellas de botas. Entraban, pero no salían, como si alguien hubiera caminado hacia nuestra puerta, y se hubiera desvanecido. A partir de ahí, todo se fue descomponiendo. Las luces parpadeaban a las 3 en punto. Los perros del vecino ladraban como locos cada madrugada, y mi hijo pequeño, Diego, comenzó a hablar con alguien invisible. ¿Con quién hablas, hijo?, le preguntaba Clara, con miedo en los ojos. Con el señor negro, respondía Diego. Me dice que no tenga miedo, que pronto voy a jugar con él. Ahí fue cuando sentí que el mundo se me venía abajo. Fui a ver al padre Juan, el cura del pueblo, un hombre de fe sencilla, pero firme. Le conté todo. Él me miró con gravedad. Eso que ves es un alma en pena, Roberto, pero no es cualquier alma, es un atormentado. Los atormentados no piden ayuda, buscan reemplazo. Me explicó que cuando alguien muere de forma violenta o con una culpa enorme, puede quedar atrapado, y algunos de esos seres buscan arrastrar a otros a su condena, para poder descansar, o simplemente por odio. Me dio agua bendita, me enseñó oraciones de protección y me advirtió: nunca respondas cuando te llame, nunca. Si le contestas, ya es tuyo. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas, pero el aparecido no estaba dispuesto a soltarme. Esa misma noche, mientras rezaba en la sala con Clara, el reloj dio las 3. El aire se volvió gélido, las paredes crujieron, y entonces lo escuchamos. Roberto, la voz venía de la puerta. Clara me apretó la mano con fuerza. Roberto, sal. Solo quiero hablar. Me mordí los labios para no responder. Pero entonces, la voz cambió. Papá, soy yo. Era la voz de Diego. Me levanté como un resorte. Clara me sujetó. No, no es él. Es una trampa. Mi mente sabía que tenía razón. Pero mi corazón casi me rompe el pecho. Papá, ábreme. Tengo frío. Esa noche fue eterna. No dormimos. Y al amanecer, Diego seguía en su cama, dormido plácidamente. No había salido, no había sido él. Fue la primera señal de que el aparecido podía imitar voces. A partir de ahí, empezó a intensificarse. Las huellas aparecían dentro de la casa. La radio se encendía sola a las 3. Diego comenzó a enfermarse. No comía, tenía pesadillas. El señor negro me dice cosas malas, papá. Fue entonces cuando decidí enfrentar al director de la escuela. Entré a su oficina furioso. Usted sabía lo que pasaba. Me mandó allí sin decirme la verdad. El hombre, pálido como papel,
me confesó lo que nadie había querido contarme. Ese corredor fue un pasillo de castigo cuando esto era un cuartel hace más de 100 años. Un comandante loco torturaba ahí a los soldados desertores. Se dice que uno de ellos maldijo el lugar antes de morir colgado. Desde entonces, algunos lo ven, y si te ve, ya no te suelta. No había más remedio. Decidí dejar el trabajo. Pensé que alejándome acabaría con todo. Me equivoqué. A los pocos días de renunciar, recibí una llamada de Clara mientras yo estaba en el pueblo. Roberto, Diego se fue. Salió solo a las 3. No lo encuentro. El pánico me invadió. Corrí como nunca hasta la casa. Ahí encontré a Clara llorando en la puerta, y en el suelo, huellas de botas, pero esta vez, salían de la casa. Seguí el rastro hasta el viejo camino de piedra detrás de la iglesia, y ahí, entre la neblina de la madrugada, lo vi, el hombre del abrigo negro, caminando de la mano de mi hijo. Papá, dijo Diego con esa voz hueca. Sin pensar, grité su nombre, Diego, y ahí, cometí el peor error. Respondí. El aparecido se detuvo, giró hacia mí, y en su hueco rostro, sentí como si 1000 ojos invisibles me miraran. Ahora eres mío. Todo se oscureció. Me desperté al amanecer, tirado en la calle de piedra, con las manos rasguñadas, sin saber cómo había llegado ahí. Diego estaba en su cama, pero no era el mismo, no me reconocía, no hablaba, solo tarareaba un canto antiguo y horrible, y esa noche, su voz cambió, y supe que lo había perdido. Papá, ya casi te toca a ti. Desde entonces, escribo esto para quien lo quiera escuchar. No respondan cuando los llamen a las 3 de la madrugada, no importa qué voz usen, no importa que les prometan, porque cuando uno responde, el aparecido ya camina a tu lado, y no se va jamás. Después de aquella noche en que respondí al llamado del aparecido, mi vida cambió por completo. Diego ya no era mi hijo, lo tenía frente a mí. Sí, su cuerpecito seguía ahí, con sus manos pequeñas, su cabello revuelto, pero sus ojos estaban vacíos, negros, sin brillo, sin inocencia. Desde esa madrugada, se volvió casi mudo. Solo murmuraba un canto que parecía venir de siglos atrás. Era una melodía triste, cargada de desesperanza, como un rezo para los muertos. Clara estaba al borde de la locura, no dormía, lloraba todo el tiempo. Nos lo quitaron, Roberto, nos lo quitaron, y llora, me culpaba, sabía que había sido por mi error, por haber contestado. Lo peor fue darme cuenta de que el aparecido no se había conformado con Diego, me quería a mí también, y se estaba metiendo en todos los rincones de mi vida. Las paredes de la casa amanecían marcadas con símbolos extraños, dibujados con barro seco. Nadie los había hecho, nadie los había visto. Los vecinos empezaron a evitarnos. Los amigos dejaron de venir. Los perros ladraban cuando pasaba por la calle. Las luces seguían parpadeando a las 3. Y yo comencé a escuchar la voz todo el día. Roberto, pronto, muy pronto, ya no solo a las 3, a cualquier hora, en el espejo, en el agua del lavabo, en el cristal del coche. No podía más. Fui de nuevo con el padre Juan. Le rogué que hiciera un exorcismo en la casa. El hombre aceptó, con el rostro desencajado. Roberto, lo que trajiste no es un simple aparecido, es un ligador. Los ligadores son almas negras, condenadas a vagar eternamente, que buscan atarse a los vivos para alimentarse de su energía, de su esencia. Y tú, ya estás medio unido. Ese día hizo una ceremonia, roció toda la casa con agua bendita, rezó salmos antiguos, colocó cruces de palma en cada puerta. Al terminar, me miró con tristeza. No sé si sirva, hay cosas más viejas que la iglesia. Tenía razón. Esa misma noche, mientras Clara dormía agotada y yo velaba junto a Diego, el aire se volvió insoportable. Olía a podrido, a humedad de tumba. El reloj dio las 3. Los pasos resonaron dentro de la casa. No fuera, dentro. Roberto, abre la puerta.
Las palabras no venían de afuera, venían de mi mente. Era como si la voz estuviera en mi propia sangre. Vi la puerta del cuarto abrirse sola. Y ahí estaba él, el hombre del abrigo negro. Su figura alta, imposible, llenaba el marco de la puerta, y donde debía tener rostro, solo estaba ese agujero negro, que parecía devorar la luz. No podía moverme. Vi cómo alzaba una mano huesuda y señalaba a Diego. Devuélveme lo que es mío, y te dejaré. No entendía qué quería decir. Entonces me di cuenta, no había sido Diego el que el aparecido quería, era yo. Había usado a mi hijo como anzuelo, y al haber respondido, me había marcado. La voz cambió de tono, se volvió imperativa. Venezuela, ven al corredor de piedra, solo ahí puede romperse el lazo. Era una trampa, lo sabía, pero ¿qué podía hacer? Si no lo enfrentaba, Diego seguiría perdido, o peor. Decidí ir. Le dejé a Clara una nota, no podía contarle la verdad. Salí a las 2:30, solo, con una cruz de madera, el machete y el agua bendita que me había dado el padre Juan. La escuela estaba cerrada, pero la puerta vieja del patio trasero se abrió sola cuando me acerqué. Adentro, un silencio de tumba, el corredor de piedra me esperaba. La luna llena iluminaba las losas grises como si fueran de hielo. Avancé temblando, con el corazón en la boca. Los pasos empezaron a resonar, pero no eran míos, eran de alguien más, caminando a mi lado sin verse. Ven, Roberto, ya casi llegas. Cada palabra era como un clavo ardiendo en mi cabeza. Al llegar al final del corredor, lo vi, el aparecido estaba ahí, inmóvil. Su figura parecía más grande, más oscura. Y a su lado, estaba Diego, pero algo andaba mal. Su piel se veía cenicienta, sus labios morados. Es tu última oportunidad, entra en mi lugar, rompe el lazo, o el niño muere. Fue entonces que comprendí todo. El aparecido no quería simplemente arrastrarme, quería que aceptara voluntariamente, que diera mi alma a cambio. Era la única forma de perpetuar su condena. Supe que si decía que sí, ya no habría vuelta atrás. El silencio se hizo eterno. Y cuando iba a abrir la boca para gritar que no, Diego alzó la vista, y habló con su verdadera voz. Papá, no lo dejes ganar. Entonces lo supe, era una trampa más. Si aceptaba, Diego quedaría perdido para siempre. Con toda la fuerza que me quedaba, lancé el agua bendita al aparecido y grité las oraciones que me había enseñado el padre Juan. El corredor se llenó de un viento infernal, las piedras vibraban, el aparecido chilló con un sonido que me heló los huesos, pero no desapareció. Esto no termina, Roberto, y todo se desvaneció. Me encontré de nuevo en la calle, exhausto, sangrando de las manos. Corrí a casa. Diego estaba en su cama, dormido, respirando con normalidad. Por primera vez en semanas, sonreía, pero yo sabía que aquello no era el final. Esa noche, mientras miraba el reloj, a las 3 en punto, escuché la última advertencia. Aún eres mío, nos veremos pronto. Desde entonces, vivo esperando, con miedo, con el alma colgando de un hilo. Porque cuando uno responde al aparecido, el lazo nunca se rompe del todo. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el corredor de piedra. Diego volvió poco a poco a ser el niño que era. Sus ojos recuperaron la vida, sus palabras, la inocencia. Ya no murmuraba cantos antiguos, ya no hablaba del señor negro. Por fuera, parecía que todo había pasado, pero yo sabía que no era así. Desde aquella noche, siento su presencia en cada rincón. Aunque Diego duerma tranquilo, aunque Clara me abrace y me diga que ya todo está bien, yo sé que el lazo sigue ahí. Las 3 de la madrugada se han vuelto mi hora maldita. Cada noche, sin excepción, el reloj marca las 3, y el aire cambia, se vuelve más frío, más denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Al principio, trataba de no hacer caso, rezaba, ponía música, encendía velas,
pero nada funcionaba, las señales eran claras. Una noche, encontré sobre mi almohada una piedra negra, lisa, con un símbolo grabado. No supe cómo llegó ahí. Nadie había entrado a la casa. Otro día, Clara me mostró su celular. Había una grabación de voz que ninguno de los dos había hecho. Era la voz del aparecido. Roberto, el tiempo se acaba. Ya sabes a dónde debes venir. Quise borrar el archivo, pero cada vez que lo hacía, volvía a aparecer. Fui de nuevo con el padre Juan. Le conté todo. Esta vez, su mirada era de derrota. Roberto, a veces no se puede ganar, solo resistir. Me dio una vela negra especial y me dijo que, si alguna noche el aparecido se manifestaba del todo, debía encenderla, rezar fuerte, y no responder, por nada del mundo. Pero el miedo más grande no era por mí, era por Diego. Temía que si yo caía, él volvería a quedar a merced de esa cosa. Una noche, Clara fue a visitar a su madre. Me quedé solo con Diego. A las 3 en punto, todo se desencadenó. El reloj se detuvo, la televisión se apagó sola. Y del corredor, comenzaron a resonar los pasos. Roberto, ven al corredor. Es hora. La voz llenaba la casa, como si saliera de las paredes. Intenté ignorarla, encendí la vela negra, empecé a rezar. Pero entonces, escuché lo peor. Papá, ayúdame. Era la voz de Diego. Corrí a su cuarto. Estaba vacío. En el suelo, huellas de botas. Seguí el rastro. Con el corazón en la garganta, salían por la puerta trasera, hacia el callejón. El miedo me paralizaba, pero no podía dejar a mi hijo. Al fondo del callejón, el corredor de piedra, iluminado por una luna espectral, y allí, el aparecido, sosteniendo de la mano a Diego. Su figura era más grande que nunca, más oscura, y del agujero negro que tenía por rostro, surgía un viento que parecía succionar todo. Última oportunidad, Roberto, entra en mi lugar, rompe el lazo, o el niño muere. El mundo se congeló, no podía arriesgar a perder a mi hijo, no podía caer en la trampa. Entonces, recordé las palabras del padre Juan, resistir, no responder. Con lágrimas en los ojos, con la vela negra temblando en mi mano, empecé a rezar en voz alta. El aparecido chilló, el suelo tembló. Basta, gritó con una voz que no era de este mundo, pero seguí rezando, gritando con todas mis fuerzas. La vela ardió con un fuego azul. El aparecido retrocedió. Diego cayó al suelo, inconsciente, y entonces, la figura desapareció entre un remolino de sombras y viento helado. Corrí a tomar a Diego. Estaba vivo. Respiraba. Lo llevé a casa sin mirar atrás. Desde esa noche, ya no hemos vuelto a escuchar la voz. Las 3 de la madrugada han vuelto a ser solo la hora que marca el reloj. Pero yo no me confío. Sé que el lazo sigue ahí. Débil, pero presente. A veces, en el espejo, creo ver una sombra detrás de mí. A veces, Diego se queda mirando al vacío, como si escuchara algo que yo no puedo oír. Anoche mismo, al apagar la luz, escuché un susurro lejano. Esto no termina, Roberto, solo espera. Escribo todo esto porque quiero que lo sepan. Los aparecidos existen, y si algún día escuchan que los llaman por su nombre, no respondan, no miren, no vayan, porque cuando uno responde, el lazo nunca se rompe del todo. Llora, lo llevo conmigo cada noche, esperando. Me llamo Gerardo, toda mi vida la pasé viajando de un lado a otro, no por gusto, sino por trabajo. Soy ingeniero en sistemas, y me dedico a instalar redes y antenas en comunidades rurales, muchas de ellas tan apartadas que parecen suspendidas en otra época. Pensé que ya lo había visto todo, supersticiones, pueblos fantasma, costumbres que parecen salidas de un cuento, pero lo que viví en San Esteban de la Niebla, me persigue hasta hoy. Fue hace 4 años, me mandaron a ese pueblo, enclavado en las montañas de la Sierra Mixteca, porque una empresa privada quería montar una antena para llevar internet satelital. Yo era el encargado de revisar el sitio,
montar el equipo e instalar los primeros sistemas. El viaje fue largo, 3 horas por carretera, luego 2 más por un camino de terracería apenas transitable. Lo curioso fue que, mientras más me acercaba, más densa se volvía la niebla. Era como una cortina viva que se abría y cerraba cuando quería. Al llegar, me recibió el presidente del pueblo, don Margarito, un hombre seco, de pocas palabras. Me llevó a la pequeña posada donde me hospedaría. Aquí se queda, ingeniero, y le aconsejo que no ande solo en la noche. Pensé que era la típica advertencia de pueblo supersticioso. Sonreí, le agradecí y me instalé. La primera tarde trabajé en el sitio donde colocarían la antena, un claro en lo alto de la montaña, rodeado de pinos viejos. Desde ahí, el pueblo se veía como un puñado de casas desperdigadas entre la niebla. Todo parecía normal, pero al anochecer, las cosas cambiaron. Cenaba en la posada cuando la dueña, doña Meche, se me acercó. Disculpe, ingeniero, ¿usted oyó los campanazos? ¿Qué campanazos? Pregunté. Los de las ánimas. Cuando tocan así, es que andan caminando. Pensé que era otra superstición. No había escuchado nada, pero la mujer insistió en que esa noche no debía salir. Aún así, después de cenar, salí a fumar un cigarro. La niebla estaba espesa como leche, el aire helado, y entonces los oí, un campanazo lejano, profundo, y luego otro, y otro. No venían de la iglesia, que estaba cerrada, venían del monte. Pensé que alguien jugaba conmigo, pero lo que vi después me heló la sangre. Entre la niebla, empezaron a aparecer figuras. Primero una, luego 2, luego varias. Eran siluetas humanas, altas, de andar lento, como si flotaran. Caminaban por la calle empedrada, en completo silencio. Me froté los ojos. No podía ser. Las figuras pasaron frente a la posada. Yo estaba petrificado. Entonces vi sus rostros. No tenían, donde debía haber cara, solo había una superficie pálida, lisa, como cera derretida. Corrí hacia la puerta. Antes de entrar, escuché un susurro detrás de mí. Gerardo. Era mi nombre, dicha con una voz hueca, de otro mundo. Entré corriendo. Cerré la puerta con seguro. Mi corazón latía como loco. Doña Meche me miró y solo dijo: le dije que no saliera. Pasé la noche en vela. A las 3 de la madrugada, los campanazos cesaron. Afuera, la niebla parecía más densa que nunca. Pensé en largarme al amanecer, pero cuando fui a buscar a don Margarito para decirle que no iba a continuar, me detuvo. Usted ya los vio, ingeniero, y una vez que lo ven, ya no lo sueltan. A pesar del miedo, la empresa me presionó para seguir con el trabajo. Al día siguiente, subí al sitio de la antena. La niebla seguía espesa. Trabajaba en silencio cuando sentí que alguien me observaba. Miré hacia el bosque. Ahí estaba una de las figuras, parada entre los pinos, inmóvil, sin rostro. Me armé de valor. Tomé mi cámara y le tomé una foto. Cuando revisé la imagen, la figura no aparecía. Volví a ver. Seguía ahí. Salí corriendo cuesta abajo. Al llegar al pueblo, me encontré con el maestro de la escuela, don Efraín. Le conté lo que había visto. No se sorprendió. Aquí los llamamos los que caminan en la niebla. Son las ánimas de los que murieron en soledad, en la sierra. Gente que nadie reclamó. No descansan, buscan compañía. Le pregunté por qué me llamaron por mi nombre. Porque ya lo saben, y si te llaman y respondes, te vas con ellos. Le conté que no había respondido, solo había escuchado. El maestro me miró serio. Eso basta, ahora te seguirán. Solo tienes que aguantar 7 noches. Si no cedes, se irán. Si cedes, nunca saldrás de aquí. Desde entonces, cada noche fue peor. A la segunda noche, escuché los campanazos desde mi habitación. A la tercera, los pasos en el corredor. A la cuarta, los susurros en la ventana. Gerardo, abre. No dormía, no comía, el miedo me carcomía. La quinta noche llegó el peor momento. A las 3 de la madrugada, los susurros se hicieron gritos. Gerardo, ven con nosotros. La puerta temblaba, las ventanas se empañaban con manos invisibles. Me tapé los oídos, recé, lloré. Cuando amaneció, estaba al borde del colapso. Ahora escribo esto,
esperando la sexta noche. No sé si resistiré, solo sé que si escucho mi nombre otra vez, no debo responder, porque los que caminan en la niebla ya me eligieron. Cuando amaneció la sexta mañana, yo era un hombre destrozado, tenía los ojos hinchados, el cuerpo tembloroso, no había pegado los ojos en toda la noche, los susurros seguían resonando en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras flotando en la niebla, sus rostros lisos como cera fundida, sus brazos extendidos hacia mí. El maestro Efraín me encontró sentado en el comedor de la posada, con el café frío entre las manos. ¿Aguantaste la quinta noche?, preguntó. Asentí con la cabeza, apenas podía hablar. Te falta la más dura, continuó, con mirada sombría. Esta noche y la siguiente, si cedes en cualquiera, te llevarán. Intenté llamar a la empresa. Les pedí que me sacaran de allí. No me creyeron, dijeron que las conexiones eran malas, que terminara el trabajo, pero yo ya no podía pensar en la antena, solo en sobrevivir. Durante el día traté de distraerme. Caminé por el pueblo, había pocos habitantes. La mayoría se encerraba al caer la tarde. No querían hablar de los que caminan en la niebla. Los niños no salían, los perros no ladraban. El silencio pesaba como plomo. Me acerqué a la iglesia, estaba cerrada. Llamé al párroco. Un anciano de voz débil me atendió por una pequeña rendija. No puedo ayudarlo, hijo. Si ya lo vieron, debe resistir solo. Le supliqué alguna protección. Rece, y no abra puertas ni ventanas. Y no conteste. Era el mismo consejo de todos. Volví a la posada al atardecer. Doña Meche me esperaba con un amuleto. Póngaselo al cuello, ingeniero. No le va a salvar, pero puede ayudarle. Era una cruz tejida en palma con un hilo rojo. Me la colgué sin dudarlo. Antes de anochecer, trancamos la puerta, aseguramos las ventanas. Cuando dieron las 8, la niebla ya cubría todo el pueblo. Era espesa, sucia, como si estuviera viva. A las 11, el silencio era total, y a las 12, comenzaron los campanazos. Primero uno, luego otro, luego 5 seguidos. Cada campanazo me hacía brincar. Me encerré en mi cuarto, cerré la puerta con llave, me tapé los oídos. Pero a las 3, llegó lo peor. Los susurros empezaron de nuevo. Gerardo, ven con nosotros. Gerardo, no tengas miedo. Sentí un sudor frío empapar mi cuerpo. La puerta comenzó a vibrar. Las ventanas se empañaron. Se formaron huellas de manos pequeñas. Ojos se delinearon en el vidrio. No, no los escucho, grité, con la voz quebrada. Gerardo, el tono cambió. Se hizo dulce, familiar. Hijo, soy tu madre. Me paralicé. Mi madre había muerto hacía 2 años. Abre, te extraño tanto. Las lágrimas me brotaron. Era su voz, la misma que me cantaba de niño. Mi mano tembló sobre la cerradura. Entonces recordé, era una trampa. Con un grito de desesperación, me lancé al suelo, me tapé los oídos, recé todo lo que sabía. La voz seguía. Hijo, no me hagas esperar. Aullé de miedo, quería taparme los oídos, la mente, todo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando amaneció, me encontraron tirado en el suelo, temblando, los ojos desorbitados. El maestro Efraín me ayudó a levantarme. Resististe la 6ª noche, solo queda una. Yo no podía creerlo. No sabía si tendría fuerzas para otra. Ese día el pueblo estaba extraño. Los pocos que me hablaban ahora me evitaban. Don Margarito me miró con lástima. Ya es casi suyo, ingeniero. La última noche es la más cruel. Le pregunté por qué nadie me había advertido antes. Porque si se lo dicen antes de llegar, ya no llegan, y hay cosas que prefieren tener a quien mirar. Supe entonces que el pueblo estaba acostumbrado a perder forasteros. Pasé el día preparando todo. Aislé el cuarto lo mejor que pude. Pedí que nadie me llamara, que no golpearan la puerta. La noche cayó más rápido que nunca. La niebla entró hasta el marco de la puerta. A las 12, los campanazos fueron más rápidos, más fuertes. El aire se volvió helado. Gerardo, esta es la última noche. A las 3, la puerta temblaba como si alguien golpeara con fuerza. Abre, estamos aquí. No tengas miedo, solo ven con nosotros. Los susurros se hicieron voces. Voces de amigos, de mi madre,
de amores pasados. Gerardo, aquí hay paz. Me tapé con las cobijas, temblando. Recé como nunca, pero entonces sentí un aliento helado en mi nuca. Abre los ojos, Gerardo. No debía mirar, pero algo me hizo girar, y los vi, decenas de figuras en mi cuarto, flotando, con brazos largos, dedos finos, sin rostro, me rodeaban. La voz se hizo un grito. Abre tu boca y responde. Estuve a punto de gritar, pero del fondo de mi mente surgió una imagen, mi madre, la real, sonriendo, diciéndome, no respondas, hijo, no respondas jamás. Apreté los labios, lloré, recé, el tiempo se detuvo, no sé cómo, pero amaneció. Cuando salió el sol, me encontraba acurrucado, aferrado al amuleto. Las figuras habían desaparecido. El maestro me felicitó. Resististe, ahora te dejarán. Pero su mirada fue triste. No todos regresan igual. Volví a casa al día siguiente. Dejé el trabajo. Me juré no volver jamás a San Esteban de la Niebla. Pero a veces, a las 3 de la madrugada, me despierto sobresaltado, y creo escuchar un campanazo lejano, uno solo, como si me recordaran, que aún saben mi nombre. Volví a la ciudad una semana después de aquella última noche. No había dicho una palabra a nadie del trabajo. Apenas había dormido, apenas había comido. Durante el viaje de regreso, sentía que la niebla me seguía. El camión descendía por los caminos de la sierra, dejando atrás San Esteban, pero en cada curva cerrada, en cada recodo donde la niebla se acumulaba, sentía que las figuras estaban ahí, al borde de la carretera, observando, esperando. Cuando llegué a mi departamento en Puebla, lo primero que hice fue encender todas las luces. Revisé cada rincón, cerré puertas y ventanas. Puse música fuerte, pero el silencio seguía pesando. Los primeros días intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo, del aislamiento, de las supersticiones. Tal vez me había sugestionado, tal vez la falta de sueño había jugado con mi mente, pero por dentro, sabía que no era así. Cada noche, a las 3 de la madrugada, despertaba sin razón. A esa hora exacta, mis ojos se abrían solos. El reloj digital marcaba siempre las 3:00. El primer día me dije que era casualidad, el segundo, que era ansiedad. Pero al tercero, escuché el sonido, un campanazo, no en mi cabeza, no en un sueño, en el pasillo de mi propio departamento. Salté de la cama, temblando, salí con un bate en la mano. No había nadie, la puerta cerrada, las ventanas intactas, pero en el suelo del pasillo, había una delgada línea de humedad, como si una figura húmeda hubiera pasado por ahí. Intenté ignorarlo, busqué al padre de una iglesia cercana, le conté que me había traído algo de un pueblo. Me dio agua bendita y me dijo que rezara cada noche. Lo hice, pero la presencia seguía ahí. El patrón era siempre el mismo. 3 de la madrugada, despertar involuntario, campanazo, frío súbito, y a veces, voces, no como en San Esteban, más sutiles, más persistentes. Gerardo, aquí seguimos, no te fuiste del todo. Los susurros se filtraban en mis sueños, en mis pensamientos. Dejé de trabajar, dejé de salir. Mis amigos me notaron cambiado, flaco, ojeroso, pero no podía contarles la verdad. Nadie lo creería. Una noche decidí grabar. Puse mi celular a grabar audio toda la noche. Quería demostrarme que todo era paranoia. Al día siguiente, revisé la grabación. Hasta las 3, todo era normal. Luego, un silencio denso, como si el ambiente se hubiera tragado el sonido. Y entonces, en el minuto exacto de las 3:00, un campanazo profundo. Después, voces. Gerardo, estamos contigo, no olvides, siempre con nosotros. El pánico me invadió, no sabía qué hacer. Busqué al maestro Efraín. Lo llamé, le conté lo que me pasaba. Su respuesta me heló la sangre. No todos los que resisten se libran, algunos quedan marcados, y a veces, la niebla viaja con ellos. Le supliqué una solución. Solo te queda enfrentarlo, Gerardo, saber que no les perteneces, pero no será fácil. Decidí volver a la rutina, forzarme a salir, a vivir. Volví al trabajo, pero la marca seguía. Una tarde, en una reunión, me distraje.
Miré por la ventana, y ahí, en la calle, sexta una figura entre la multitud, alta, inmóvil, sin rostro. Corrí escaleras abajo, pero cuando llegué, no había nadie. El miedo empezó a corroer mi mente. Empecé a dudar de la realidad. Veía figuras en las esquinas. Escuchaba pasos detrás de mí. Sentía miradas en la nuca. Los médicos me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. Me dieron pastillas. No sirvieron. La noche más terrible llegó un mes después. Estaba en casa, exhausto. Me dormí temprano. A las 3, desperté, pero no en mi cama. Estaba de pie en el pasillo, frente a la puerta de entrada, con la mano en el picaporte. Había estado sonámbulo. Había caminado dormido hasta allí. Y entonces, la escuché: Gerardo, abre, Venezuela, solo ven. El picaporte ardía en mi mano. Todo mi cuerpo quería girarlo, como si no fuera dueño de mis actos. Con un grito de desesperación, me lancé hacia atrás, tropecé, caí al suelo. Cuando abrí los ojos, sexta la silueta de una figura al otro lado de la puerta. Casi, Gerardo, casi. Desde esa noche, tomé una decisión. Si no podía librarme, debía entender que querían. Volví a contactar al maestro Efraín. Me citó en un café. No puedes escapar siempre. Hay que saber por qué te eligieron. Le conté todo. Me miró grave. No eres el primero. Hay quienes, tras resistir, se convierten en puentes. Ellos no pueden llevarte, pero pueden seguir buscándote, alimentándose de tu miedo. Le pregunté cómo romper el lazo. Debes enfrentarlos en el lugar donde te marcaron, y cerrar el círculo. Eso significaba volver a San Esteban. La idea me aterraba, pero sabía que si no lo hacía, viviría marcado para siempre. Compré un boleto, preparé todo. El maestro me dio un último consejo. Lleva una vela negra, un espejo, y algo que te ancle a esta vida. Y recuerda, no respondas, no cedas. Hoy escribo esto la noche antes de partir. No sé si regresaré, pero no puedo seguir así, porque cada noche, el campanazo es más fuerte, y la voz, más dulce. Ven, Gerardo, es hora de volver. Mañana, enfrentaré a los que caminan en la niebla, o caeré con ellos. El viaje de regreso a San Esteban fue el más largo de mi vida. Apenas dormí la noche anterior. Las voces no me dejaron. El campanazo resonaba en mis oídos como un eco antiguo. Ven, Gerardo, te esperamos. Con el corazón encogido, tomé el autobús que me llevó a la sierra. Cada kilómetro que recorría era como un peso más sobre mi pecho. Al llegar al desvío, un viejo camionero me dejó en el cruce hacia el pueblo. ¿Va a San Esteban?, preguntó con mirada sombría. Asentí. Cuídese, no todos regresan. Su advertencia quedó flotando en el aire. Subí a pie por el camino de terracería. La niebla empezó a aparecer antes de tiempo, como si supiera que venía. Cada paso me costaba más. En mi mochila llevaba la vela negra, el espejo y un rosario de mi madre, el único objeto que me anclaba. Llegué al pueblo al atardecer. Estaba desierto. Las pocas casas parecían abandonadas. Las ventanas cerradas, las puertas trancadas. Busqué al maestro Efraín. Lo encontré en su vieja casa, preparando un altar. Sabía que volverías. Es la única forma. Le conté que las voces no me dejaban, que estaba al borde de la locura. Me miró con gravedad. Debes enfrentar el origen, volver al lugar donde te marcaron. Si logras resistir esta noche, el lazo se romperá. Si no, quedarás atrapado. Le pregunté qué significaba atrapado. Serás uno de ellos, una figura más en la niebla. El miedo me helaba, pero no había marcha atrás. Preparé todo. A las 10 de la noche, subí al claro donde habíamos montado la antena. El maestro me acompañó hasta la entrada del sendero. A partir de aquí, vas solo. No importa que veas, que escuches, no respondas. Me abrazó y me dio la bendición. Que Dios te acompañe, hijo. Subí entre los pinos. La niebla era tan densa que apenas veía mis manos. Llegué al claro. El esqueleto de la antena oxidada se alzaba como un monumento a mi terror. Encendí la vela negra, coloqué el espejo frente a mí, me senté en el centro, y esperé. A las 3 de la madrugada,
el aire cambió, el frío se volvió insoportable, los árboles crujían como si se partieran, y entonces, los campanazos, 1, 2, 3, docenas de figuras emergieron de la niebla, eran más de las que había visto antes, hombres, mujeres, niños, todos sin rostro, flotando, moviéndose lentamente hacia mí. Gerardo, ven con nosotros, te extrañamos, aquí hay paz. Las voces eran suaves, seductoras, me aferré al rosario, cerré los ojos, recé, pero entonces, la voz cambió, hijo, soy tu madre, mi corazón se quebró, hijo, no tengas miedo, ven conmigo, era su voz, perfecta, cálida, viva, las lágrimas brotaron, mis labios temblaron, solo di que sí, hijo, solo una palabra, estuve a punto de ceder, entonces, un destello en el espejo, abrí los ojos, en el espejo, no veía las figuras, veía a mí mismo, solo, temblando, estás solo, Gerardo, nadie vendrá, me di cuenta de la trampa, con un grito de rabia, levanté el espejo y lo rompí contra el suelo, no les pertenezco, grité, las figuras se detuvieron, la niebla vibró, no puedes escapar. Gerardo, empezaron a girar en círculo, el viento se volvió un torbellino, la vela se apagó, todo se oscureció, sentí que me tiraban, que me jalaban hacia abajo, eres nuestro, recé con todas mis fuerzas, madre, ayúdame. Y entonces, una luz, supe que era el amanecer, un grito agudo resonó en la niebla, las figuras se desvanecieron como humo, cuando abrí los ojos, estaba solo, el sol apenas asomaba, la niebla retrocedía, había sobrevivido, bajé al pueblo tambaleando, el maestro Efraín me esperaba, lo lograste, el lazo se ha roto, lloré como un niño, volví a la ciudad días después, el cambio fue inmediato, no más voces, no más campanazos, no más figuras, por fuera, volví a la normalidad, pero por dentro, sé que ya no soy el mismo. Cada vez que veo niebla, tiemblo, cada vez que el reloj marca las 3, me despierto, y a veces, muy de vez en cuando, creo escuchar un campanazo lejano, uno solo, como un recordatorio, que los que caminan en la niebla, nunca olvidan. Me llamo Raúl, tengo 42 años, y soy chofer de carga pesada, he recorrido los caminos de México, durante casi 20 años, desde la frontera hasta el sur profundo, vi de todo, accidentes, asaltos, gente caminando sola a medianoche, pero lo que me pasó hace 4 años, en un tramo olvidado del estado de Hidalgo todavía me persigue, fue en la época de lluvias, me habían contratado para llevar un cargamento de maquinaria agrícola, desde Pachuca hasta Zacatlán. El camino normal estaba bloqueado por deslaves, así que un mecánico de confianza me dijo, hay una ruta alterna, vieja, pero transitable, tienes que tomar el desvío en el kilómetro 74, pasar por el viejo puente de piedra y seguir el camino de los olvidados. ¿Por qué le dicen así?, le pregunté, se encogió de hombros, son cuentos, dicen que en ese tramo pasan cosas raras, pero es más rápido, si no te detienes, en 3 horas sales del tramo malo. Yo no era supersticioso, pensé que eran exageraciones. Así que tomé la ruta, todo iba bien las primeras 2 horas, la carretera estaba desierta, el cielo gris, cargado de lluvia, a ratos, la niebla bajaba pesada, mi único compañero era el sonido del motor. Pasé por el puente de piedra, tal como me habían dicho, era un arco viejo, con el río crecido pasando furioso por debajo. Al cruzarlo, la carretera se volvió más estrecha, flanqueada por árboles altos y retorcidos. No había señal de celular, tampoco estaciones de radio, era como entrar en otra época. La primera señal de que algo no andaba bien llegó cuando vi a la anciana. Estaba sentada al borde de la carretera, vestida de negro, con un rebozo cubriéndole el rostro. No debía estar ahí, en medio de la nada. Frené un poco, pensando en ofrecerle ayuda, pero cuando miré bien, sus pies no tocaban el suelo, flotaba levemente. Un escalofrío me recorrió, apreté el acelerador y pasé de largo, por el espejo retrovisor. Ya no estaba. Me dije que eran nervios, que era la niebla, el cansancio, pero minutos después, las cosas empeoraron. A cada kilómetro,
la niebla se volvía más densa, la carretera se estiraba como un túnel sin fin, y entonces comenzaron las voces. Raúl, detente, era un susurro, no venía de la radio, que estaba apagada, no venía del motor, estaba en la cabina, cerca de mi oído. Miré a mi alrededor, no había nadie, apreté el volante con fuerza. Raúl, no debes pasar por aquí. Sentí que la sangre se me helaba. Seguí conduciendo. Los árboles parecían cerrarse sobre la carretera. El camino se volvía más angosto, más oscuro. La lluvia golpeaba el parabrisas como uñas. Entonces, por un instante, sexta figuras entre los árboles. Hombres, mujeres, niños, todos parados, mirando hacia la carretera. Sus rostros eran pálidos, inmóviles. Algunos tenían los ojos vacíos. Pasaron como un destello, pero fueron reales. Grité, aceleré. La aguja del velocímetro subió. No me importaban las curvas, ni el riesgo. Solo quería salir de ahí. Pero cuanto más aceleraba, más largo parecía el camino. Era como un bucle. Pasaba por las mismas curvas, los mismos árboles. Vi 3 veces el mismo tronco caído al costado. Me estaban atrapando. Entonces, la radio se encendió sola. Un canto antiguo, de voces femeninas, llenó la cabina. No entendía las palabras, pero me erizaban la piel. Quise apagarla. No funcionaba. Raúl, ven con nosotros. Los susurros eran más insistentes. Entonces, lo vi, por el espejo retrovisor. Una figura estaba sentada en el asiento trasero. Un hombre, con sombrero antiguo, el rostro cubierto de tierra, los ojos blancos como leche. Ya estás en nuestro camino. El pánico me paralizó. No frené, no giré, solo recé. Después, perdí la conciencia. No recuerdo qué pasó. Cuando desperté, estaba estacionado al borde de la carretera, en un claro, el motor apagado, la lluvia cesada. No sabía cuánto tiempo había pasado. Salí tambaleando, miré a mi alrededor. El tramo maldito había quedado atrás. Conduje como un loco hasta Zacatlán. Allí, al contar mi historia a un viejo camionero, me miró con seriedad. Pasaste por el camino de los olvidados, muchacho. No todos regresan. Es un tramo de muertos, de gente que murió en ese camino y se quedó atrapada. Buscan compañía. Le pregunté cómo me había salvado. Tal vez no respondiste. Tal vez no miraste directo a los ojos al que te habló. Desde entonces, no volví a cruzar ese camino. Pero a veces, cuando conduzco de noche, escucho el canto. Raúl, ven con nosotros. Y temo que un día, al mirar el retrovisor, el hombre del sombrero vuelva a estar allí, esperando. Después de aquel viaje, mi vida no volvió a ser la misma. Durante semanas, cada vez que cerraba los ojos, veía los árboles retorcidos, las figuras entre la niebla, el rostro blanco y sucio del hombre del sombrero. Al principio me dije que había sido el miedo, el cansancio, la sugestión, que todo podía explicarse. Me forcé a seguir con mi rutina, trabajo, carretera, casa, pero muy pronto entendí que algo me había seguido. La primera señal fue en los sueños. Cada noche soñaba que conducía por el mismo camino, la misma niebla, el mismo canto, y siempre, al mirar el espejo, allí estaba él. Ya estás en nuestro camino. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado, a veces con marcas en los brazos, como si algo me hubiera sujetado durante la noche. Luego comenzaron los sonidos. Estando en casa, a las 3 de la madrugada, escuchaba el campanazo, uno solo, metálico, lejano, pero dentro de la casa. Me levantaba, revisaba cada habitación. No había nada, ningún reloj con campana, ningún aparato encendido, pero el sonido era real. Mi esposa, Mariana, empezó a notarlo. ¿Qué te pasa, Raúl?, me preguntaba. No eres el mismo, no comes, no duermes, y siempre hablas en sueños. No podía contarle todo, no me habría creído. Solo le dije que era el estrés del trabajo, pero ella también comenzó a escuchar cosas. Anoche, alguien te llamó, me dijo un día, con la cara pálida. ¿Quién?, pregunté. No lo sé, pero era una voz de hombre, y decía tu nombre. Desde la sala, las cosas empeoraron. Una noche, volviendo de un viaje, sexta las marcas. Mi camión estaba estacionado en la cochera.
Al abrir la puerta de la cabina, encontré el asiento trasero lleno de tierra seca. No había razón para eso, nadie había subido ahí, y entre la tierra, encontré una pequeña piedra negra, lisa, redonda. Al tocarla, un frío glacial me recorrió el cuerpo. La arrojé lejos, aterrado. Empecé a preguntar discretamente entre los camioneros veteranos. Les conté parte de la historia. Uno de ellos, don Filemón, me escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró con seriedad. Pasaste por el camino maldito. Eso no es superstición, Raúl. Yo perdí a un compañero allí. Desde entonces, no vuelvo a ese rumbo. Le pregunté qué podía hacer. Si te marcaron, te seguirán. No importa si estás en tu casa o en la ciudad. El lazo queda. ¿Cómo romperlo? Dicen que hay que devolver lo que trajiste. Algo siempre se trae sin saberlo. Pensé en la piedra negra. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada, la temperatura de la casa bajó de golpe. El vidrio de las ventanas se empañó. Y entonces, la voz: Raúl, ven con nosotros, devuélvelo. Y ven, mi esposa despertó gritando. Decía que había visto una figura parada junto a la cama, alta, con sombrero. Encendí todas las luces. No había nada, pero el aire olía a tierra mojada. Busqué la piedra donde la había arrojado. No estaba. Eso me heló la sangre. Si la piedra había desaparecido sola, la cosa ya estaba en nuestra vida. Decidí entonces buscar ayuda. Me recomendaron a un viejo curandero, don Matías, en un pueblo cercano. Le conté todo. Me escuchó con ojos de quien ya había oído esas cosas antes. El camino de los olvidados no es un simple tramo de carretera, Raúl. Es un umbral. Los que mueren ahí quedan atrapados, sin descanso, y buscan a los vivos para salir. Cada cierto tiempo, atrapan a alguien. Tú casi caíste, pero algo te salvó. ¿Qué? No respondiste, no aceptaste su llamado, pero al pasar, te marcaron, y mientras lleves esa marca, ellos te buscarán. Le pregunté cómo romper el lazo. Debes volver, dejar una ofrenda, y enfrentar a quien te marcó. El miedo me heló. No quería regresar, pero si no lo hacía, mi vida sería un infierno. Preparé todo. El curandero me dio un pequeño altar portátil, velas negras, sal de mina, incienso de copal. Cuando veas al que te marcó, no le respondas, no le mires a los ojos, reza y coloca la ofrenda. Le pregunté qué debía llevar como ofrenda. Algo que represente tu vida, pero que estés dispuesto a dejar. Un objeto personal cargado de energía. Elegí el reloj de mi padre, que siempre llevaba conmigo. El día de la partida, mi esposa me rogó que no fuera. Tengo que hacerlo, le dije, si no, nunca viviremos en paz. Subí al camión, emprendí el viaje. Cada kilómetro que me acercaba al puente de piedra, el aire se volvía más denso, el cielo gris, cargado, el asfalto, agrietado. Pasé el puente, entré en el camino, la niebla cayó como una manta, los árboles parecían cerrar el paso, y entonces, el canto: Raúl, ven con nosotros. El retrovisor empezó a empañarse, lo limpié, y ahí estaba, el hombre del sombrero, sonriendo, los ojos vacíos. Volviste, Raúl, ya es hora. El miedo me paralizó, pero recordé las palabras del curandero. No respondí. Conduje hasta el claro donde todo había pasado. Detuve el camión, bajé con el altar, encendí las velas, esparcí la sal, coloqué el reloj de mi padre, recé con toda mi alma: Raúl, entrégate. Solo di que sí. Figuras emergieron de la niebla, decenas. El hombre del sombrero avanzó. Tu vida, oh el reloj. Apreté los dientes. No hablé, no miré. El viento sopló como un aullido. Dejé el altar y el reloj. Me arrodillé, recé. Después, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en la carretera, kilómetros más adelante. El altar y el reloj se habían quedado atrás. Regresé a casa. Durante días temí que el lazo no se hubiera roto, pero la marca desapareció. No más campanazos, no más voces, no más figuras. A veces, al pasar por rutas desconocidas, tiemblo, y nunca, jamás, vuelvo a mirar el retrovisor a las 3 de la madrugada, porque sé que en el camino de los olvidados, alguien aún espera.
Durante los primeros meses después del ritual, en el camino de los olvidados, mi vida volvió poco a poco a la normalidad. No más campanazos, no más voces, no más figuras en la niebla. Conducía mis rutas sin miedo, dormía tranquilo por las noches. Mi esposa, Mariana, también recuperó la paz. Decíamos que todo había sido una pesadilla, un episodio que preferíamos olvidar, pero por dentro, yo sabía que no era tan sencillo. El rostro del hombre del sombrero seguía apareciendo en mis sueños. Su sonrisa hueca, su voz que me llamaba con un tono de paciencia infinita. Raúl, el reloj no basta, me despertaba sudando. El reloj de mi padre, el objeto que había dejado en la ofrenda, aparecía a veces en mi mente como una sombra. ¿De verdad había sido suficiente? ¿De verdad el lazo se había roto? Intentaba convencerme de que sí, pero la vida se encarga de recordar que los pactos con los muertos nunca son tan simples. La primera señal llegó en un viaje a Veracruz. Era una ruta larga, que conocía bien. Iba de madrugada, la carretera solitaria bajo un cielo encapotado. Todo normal, hasta que, en una curva cerrada, el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon, el estéreo se encendió solo. Y allí, volvió el canto. Raúl, ven con nosotros. Sentí que la sangre se me helaba. No, esto se acabó, grité, pero la radio no se apagaba, y en el parabrisas, empezaron a marcarse huellas de manos, como si alguien las apoyara desde fuera. Frené de golpe, bajé del camión, jadeando. No había niebla, no había figuras, pero el canto seguía, débil, en mi cabeza. Volví a casa temblando. Conté todo a don Matías, el curandero. Me miró con tristeza. Te lo dije, Raúl. El camino marca para siempre. Puedes calmar la deuda, pero nunca borrarla. Mientras vivas, serás una puerta. ¿Qué significa eso? ¿Qué si te debilitas, si dudas, si permites que te tomen otra vez? El lazo se reactivará, y cada vez será más difícil romperlo. Le pregunté qué debía hacer. Fortalecer tu espíritu, y sobre todo, no volver jamás cerca de ese camino. Seguí su consejo. Durante un año, evité toda ruta que me acercara al puente de piedra. Me cuidé, recé. Llevaba siempre un rosario y un amuleto de protección. Pensé que había vencido, pero los aparecidos son pacientes. Una madrugada, mientras regresaba de un viaje al Bajío, me detuve a dormir en una pequeña pensión de carretera. A las 3 en punto, me despertó un campanazo, uno solo. Me levanté de golpe, miré a mi alrededor. El cuarto estaba normal, pero en la mesita de noche, había una piedra negra, lisa, redonda, igual a la que había encontrado aquella vez en la cabina. La toqué. Estaba helada. Raúl, la deuda no se paga con cosas. Se paga con vida. La voz resonó en mi cabeza. Salí corriendo del cuarto, subí al camión, conduje toda la noche. Durante las semanas siguientes, los signos se intensificaron. En mi casa, los espejos se empañaban a las 3. La radio se encendía sola. Mi esposa empezó a escuchar voces. Una noche, Mariana me dijo con lágrimas en los ojos, vi a un hombre parado en el pasillo, con sombrero, me miraba, y dijo, ya casi es hora. El terror me invadió, sabía que el lazo no estaba roto. Volví desesperado con don Matías. Su rostro estaba sombrío. Raúl, el lazo se ha fortalecido. Dejaste una ofrenda. Sí, pero no rompiste el pacto. El reloj no era suficiente. Ellos quieren tu consentimiento. ¿Cómo? Quieren que aceptes, que respondas, que digas sí. Solo eso, una palabra, y te llevarán. Le pregunté qué podía hacer. Hay un último recurso, volver al camino, y enfrentarlo, no ceder, no hablar, no aceptar, y pedir liberación. El miedo me carcomía, pero no tenía opción. Si no lo hacía, perdería la cordura, o peor, arrastraría a mi esposa conmigo. Preparé el viaje con el alma en vilo. Le conté la verdad a Mariana. Me abrazó, llorando. Te esperaré, pero prométeme, no respondas. Lo juro. Partí al amanecer. Cada kilómetro se sentía como una sentencia. Al acercarme al puente de piedra, la niebla comenzó a caer. El aire olía a tierra mojada y flores marchitas. Cruzarlo fue como entrar a otra dimensión.
El camino de los olvidados me esperaba. Conduje hasta el claro, apagué el motor. La niebla se cerró a mi alrededor. Encendí velas negras, coloqué el rosario, me arrodillé y recé: Raúl, esta vez no escaparás. Las figuras emergieron, docenas, flotaban en círculo. El hombre del sombrero avanzó. Venezuela, solo dilo, solo una palabra. El frío me calaba los huesos, las lágrimas me nublaban la vista. Di sí, y el dolor acabará. Mi boca temblaba. El cansancio, el miedo, la desesperación. Por un segundo, estuve a punto de hablar, pero entonces, sentí el calor del rosario en mi mano. Recordé la voz de Mariana: no respondas. Apreté los labios, grité en mi mente: no les pertenezco. La figura del sombrero alzó los brazos. Un viento infernal me envolvió. Te esperaremos, Raúl. No siempre serás fuerte. Todo se oscureció. Desperté en el claro, solo. El sol salía, las figuras se habían ido. Regresé a casa con el cuerpo roto, pero el espíritu firme. Por semanas, no hubo señales. Creí que había ganado, pero hace 3 noches, mientras dormía, a las 3 en punto, el reloj digital parpadeó, y en el silencio, un campanazo, uno solo, y una voz, suave, paciente: ¿aún eres nuestro, Raúl? Solo es cuestión de tiempo. Desde entonces, duermo con una vela encendida, porque sé que el camino nunca olvida, y que algún día volverán a llamarme. Desde aquella segunda vez que volví al camino de los olvidados, sabía que algo había cambiado dentro de mí. Había resistido, había enfrentado a la figura del sombrero, había mantenido la promesa. No respondí, pero en el fondo, sentía que no había terminado, que lo que había sucedido no era una victoria, sino una tregua. Cada noche, me acostaba con el miedo de escuchar el campanazo. Cada día, al conducir, evitaba mirar demasiado tiempo el retrovisor. El hombre del sombrero seguía allí, en algún rincón de mi mente, esperando. Durante las semanas siguientes, traté de retomar la vida. Conducía rutas cortas, evitaba las madrugadas, dormía con velas negras encendidas, llevaba el rosario de mi madre a todas partes. Mi esposa, Mariana, también vivía en un estado de alerta constante. Aunque no lo decía, yo sabía que en sus sueños lo veía. Una noche, la encontré llorando. Lo vi, me dijo, temblando. Estaba en la esquina del cuarto. No me habló, solo me miraba. El terror se apoderó de mí. El lazo no era solo mío ya, se había extendido. Busqué de nuevo a don Matías. Lo encontré más envejecido, más débil. Al contarle todo, su mirada fue sombría. Ya no es solo un lazo, Raúl, es una herencia. Cuando uno es marcado por ese camino, la marca puede transmitirse, especialmente a los que amas. ¿Qué puedo hacer? Nada fácil. Hay quienes dicen que puedes ofrecer algo a cambio, algo que no sea tu vida, pero que sea valioso. Pero cuidado, negociar con los muertos siempre tiene un precio oculto. La idea me atormentaba. ¿Ofrecer algo? ¿Qué podría ser? No podía arriesgar a Mariana, no podía perder la cordura. Pasaban los días, cada noche, un campanazo, cada madrugada, un susurro. Raúl, decí de pronto. El cansancio me estaba matando. Empezaba a escuchar voces, incluso de día. Veía figuras en los espejos. Sentía que el hombre del sombrero caminaba detrás de mí, donde fuera. Una tarde, mientras conducía hacia Tlaxcala, me quedé dormido al volante. Al despertar de golpe, el camión estaba detenido en el acotamiento. No recordaba haber frenado, pero en el asiento del copiloto había un sombrero de ala ancha, viejo, polvoriento. No supe cómo había llegado ahí. Con el corazón en la boca, lo arrojé por la ventana. El canto volvió. Raúl, ya es hora. Volví con don Matías desesperado, pero ya no lo encontré. Su casa estaba vacía. Los vecinos decían que había muerto hacía 3 noches. Murió tranquilo, en su cama, me dijeron, pero en su rostro había miedo. Supe que estaba solo. Mariana empezó a debilitarse. Tenía pesadillas cada noche. Una madrugada, la encontré de pie en el pasillo, con los ojos cerrados, murmurando: ya voy, ya voy. Tuve que sacudirla para que despertara. No quiero perderte, Raúl.
me dijo entre sollozos. Entonces supe que tenía que decidir. No podía dejar que la marca pasara a ella. Volví al camino por tercera vez. Era de madrugada, la niebla era tan espesa que apenas veía el parabrisas. Conduje con el corazón helado. Ven solo, no traigas compañía, me había susurrado la voz esa misma noche. Llegué al claro, apagué el motor. El silencio era absoluto. Encendí las velas, coloqué el rosario, esperé, a las 3 en punto, el campanazo, uno solo, las figuras emergieron. El hombre del sombrero avanzó, más nítido que nunca. Raúl, ya sabes lo que queremos. Me arrodillé. ¿Qué debo dar? Algo que te ate a esta vida, algo valioso. Pensé en todo, mi vida, mi amor por Mariana, mi memoria. Entonces entendí, ofrecería mi memoria, si olvidaba, si dejaba atrás el recuerdo del camino. Tal vez rompería el lazo, pero sabía el precio. Perdería parte de mí. El hombre del sombrero extendió la mano. ¿Aceptas? Por primera vez. Hablé, acepto. El viento estalló. Un frío sobrenatural me envolvió. Sentí que mi mente se desgarraba. Recuerdos se desvanecían. Rostros, lugares, nombres. Caí al suelo. Oscuridad. Desperté al amanecer. Solo, el camino estaba vacío. Conduje de vuelta a casa como un autómata. Hoy escribo esto, pero ya no recuerdo todo. Partes de mí se han ido. Hay vacíos en mi memoria. A veces, Mariana me habla de momentos que no recuerdo. A veces, miro fotos y no sé quién está en ellas. Pero el campanazo ha cesado. El canto ha cesado. Por ahora. Sin embargo, esta madrugada, a las 3 en punto, me desperté sin razón, y en el espejo del closet, empañado, había un mensaje escrito con un dedo invisible: nos vemos cuando olvides que no debes volver. El lazo nunca se rompe del todo, solo se adormece, y en el camino de los olvidados, siempre hay un lugar vacío, esperando,